Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre jazz, sí, porque volvemos a grabar un vídeo de esta serie que se titula Impresiones sobre jazz, en las que hablamos de todo lo relacionado con el jazz y haciendo sobre todo hincapié en ciertos músicos, ciertos cantantes, ciertos compositores, ciertos discos, libros que quizá no son tan conocidos. Y en el vídeo anterior hablábamos de la vocalista Claire Austin y haber hablado de Claire Austin y sobre todo de esa sesión de 1954 con el trombonista Kid Ory sobre un repertorio de blues clásico de Bessie Smith, de Trixie Smith, de Ida Cox o de Ma Rainey, me ha recordado en particular a un disco que llevaba ya bastante tiempo sin escuchar, aunque en cierta ocasión escribí un artículo para un blog precisamente sobre este disco y voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace a ese artículo que creo que todavía está por ahí pululando por internet. Pues haber escuchado a Claire Austin me ha recordado este disco que llevaba tiempo sin escuchar y que he desempolvado, lo he encontrado en las estanterías y lo he puesto en el lector de CD hace tan solo unos momentos, y es este disco que aquí tengo en la mano, que se titula Juanita Hall Sings the Blues. Juanita Hall canta el blues de otra cantante que, como Claire Austin, es ecléctica y difícilmente clasificable, que es Juanita Hall, que aquí la tenemos en la portada de este disco. Juanita Hall Sings the Blues, y realmente, pese a lo inclasificable que era Juanita Hall, le ocurrió un poco como a Johnny Hartman, otro cantante, a quien encasillaron contra su voluntad, por cierto, como cantante de jazz después de su famosa y excelente sesión para Impulse con John Coltrane. Ese John Coltrane and Johnny Hartman, que es un verdadero discazo. Y en algún momento tengo que hacer un vídeo dentro de esta serie acerca de Johnny Hartman, que es uno de mis cantantes de jazz, pero va más allá del jazz en muchos casos, y es uno de mis cantantes de jazz y pop favoritos. Hay que hacer un vídeo sobre Johnny Hartman y por supuesto en ese vídeo hablaré sobre esa sesión maravillosa que grabó junto a John Coltrane. Pero a Johnny Hartman se le encasilló contra su voluntad, lo hicieron sobre todo muchos críticos, como cantante de jazz, y eso hizo que en muchos nightclubs importantes pues no se le contratase, porque había nightclubs en los que se contrataba sobre todo a cantantes de pop, cantantes de música popular, y a los cantantes de jazz pues se les dejaba fuera, y eso desde luego no ayudó a la carrera de Johnny Hartman, a pesar de que sí que el hecho de que se le etiquetase como cantante de jazz acabó siendo productivo, porque a él siempre le interesó el jazz, siempre cantó jazz y se le reconoce y se le recuerda hoy sobre todo como cantante de jazz. Pero volvamos a Juanita Hall, que aquí está. Este no es un vídeo sobre Johnny Hartman. En el caso de Juanita Hall, todo esto fue debido al éxito que cosechó sobre las tablas de Broadway, interpretando el papel de Bloody Mary en el famoso musical South Pacific de Rodgers y Hammerstein. Y a partir de entonces, a Juanita Hall se la identificó totalmente con ese personaje en la memoria colectiva del público, y esto acabó por resultar frustrante para la cantante, porque su talento vocal, como el de Johnny Hartman, vuelvo a repetir, estaba por encima de cualquier etiqueta que la industria discográfica quisiera colgarle, y desde luego a Juanita Hall se le colgó siempre el mismo San Benito, se le
pegó siempre la etiqueta de Bloody Mary y de ese musical South Pacific. Pero como ejemplo de lo magnífica cantante que era Juanita Hall, más allá de su participación en ese musical de Broadway, tenemos este disco, Juanita Hall Sings the Blues, que grabó en 1957 para el pequeño sello Centerpoint, con 10 excelentes temas que constituyen buena prueba de sus aptitudes como cantante de blues clásico, el classic blues, es decir, ese blues de los años 20 y 30 al estilo de las 4 famosas cantantes apellidadas Smith de esa época, que eran Clara Smith, Trixie Smith, Mamie Smith y especialmente, por supuesto, la más reconocida de todas, que era Bessie Smith, por no hablar, claro está, de Ma Rainey, como ya mencionamos en el vídeo sobre Claire Austin. La portada del disco inevitablemente la presenta como The Original Bloody Mary. Debajo de su nombre dice la Bloody Mary original. Por si acaso el público se hubiese olvidado del papel que le había dado la fama en Broadway unos años antes, cosa poco probable, pero por si acaso se pone ahí, con lo cual vemos que esa etiqueta de Bloody Mary siempre está unida al nombre de Juanita Hall. Pero con el repertorio que aquí elige, queda claro, demuestra con total claridad Juanita Hall que conoce el lenguaje básico del blues clásico sobre todo, a la perfección, interpretando clásicos como You've Been a Good Old Wagon, Nobody Wants You When You're Down and Out, o también I Don't Want It Second Hand, y los interpreta, estos temas, muchos de ellos clásicos de Bessie Smith y de otras cantantes del blues clásico de los 20 y 30, los interpreta con una voz potente, muy enérgica, con la que ataca cada pieza con aplomo, con convicción, exprimiendo siempre al máximo los múltiples dobles sentidos sexuales de algunas de las letras, porque muchas de las letras del blues clásico realmente tienen esos double entendres, ¿no? Esos dobles sentidos que siempre tenían que ver con referencias de tipo sexual que aparecían en las letras y que, bueno, a veces esos dobles sentidos eran más que dobles, triples o incluso cuádruples sentidos, y aquí Juanita Hall se acerca a ello con total naturalidad y con una voz potente y verdaderamente enérgica que es perfecta para este blues clásico, con lo cual vemos que más allá de Bloody Mary, Juanita Hall es capaz de cantar blues clásico décadas después del momento álgido de la popularidad de este tipo de blues, el de Bessie Smith, el de Ma Rainey y otras cantantes, sobre todo femeninas, de los años 20 y 30. Pero como es de esperar en una artista tan polifacética como Juanita Hall, el tipo de blues que interpreta es inseparable del jazz, tal y como lo era también, por cierto, en el caso pues, del blues clásico de Bessie Smith y compañía, que son grabaciones, las del blues clásico, que tienen una relación muy directa con el jazz. Trompetistas como Louis Armstrong, como Charlie Shavers, por ejemplo, tocaron en muchas de esas sesiones con cantantes de blues clásico, dejando clara la relación que existía entre estos dos estilos. Pero como hay una relación entre el blues clásico y el jazz, también en este disco hay lugar para estándares del calibre de After You've Gone, por ejemplo, A Good Man is Hard to Find, un buen hombre es difícil de encontrar, o Baby, Won't You Please Come Home, ¿no? ¿Por qué no vuelves a casa? ¿No? Esas tres canciones son estándares que han grabado muchísimos cantantes de ambos sexos y a lo largo de las décadas, y aquí también aparecen junto a los
temas del blues clásico que ya hemos comentado. Y además, Juanita Hall está aquí acompañada por un grupo verdaderamente excelente, capitaneado por el pianista Claude Hopkins, también muy interesante. También a Claude Hopkins habría que dedicarle un vídeo dentro de esta serie de impresiones sobre jazz en algún momento. Se encarga, además de tocar el piano, Claude Hopkins, de los arreglos de este disco, muy adecuados para el contexto musical del que estamos hablando aquí. Y además de Claude Hopkins, que capitanea, como digo, esta banda, nos encontramos a grandísimos músicos de jazz, como pueden ser Coleman Hawkins al saxo tenor, nada más y nada menos que Coleman Hawkins, The Hawk, ahí aparece, Buster Bailey al clarinete, Doug Cheatham a la trompeta, otro al que tengo que dedicar algún vídeo dentro de esta serie, Doug Cheatham, el trompetista, y George Duvivier al contrabajo y Jimmy Crawford a la batería. Es que es imposible que salga algo malo con ese elenco de músicos de jazz acompañando a Juanita Hall en este disco. Y además los arreglos, de manera yo creo que muy inteligente por parte de Claude Hopkins, permiten que los músicos pongan su granito de arena con solos notables, con solos enérgicos como la voz de la propia Juanita Hall, esos solos llenos de sabor bluesero, como son especialmente los de Coleman Hawkins y los de Buster Bailey. El saxo tenor y el clarinete tienen una fuerza impresionante en este disco, y Buster Bailey hace un trabajo absolutamente excelente. Está un tanto olvidada Juanita Hall en la actualidad, por desgracia, pero es mucho más que Bloody Mary, es mucho más que la cantante que interpretó a ese personaje en South Pacific, y merece mayor reconocimiento del que más allá de Broadway ha recibido como vocalista de jazz y como vocalista de blues. Y este disco que aquí tengo en la mano y que he estado mostrando a lo largo del vídeo es, en mi opinión, la introducción más adecuada y más recomendable a su obra discográfica. La reedición en CD incluye además las notas originales del prestigioso crítico de jazz Leonard Feather, y tiene esta edición que aquí tengo en la mano ya más de 3 décadas de existencia, porque salió en el año 1989 y estoy grabando en 2022 este vídeo. Esta sesión, como digo, aunque se grabó originalmente para el pequeño sello y poco conocido sello Centerpoint, es la discográfica barcelonesa Fresh Sound Records. Si le doy la vuelta, aquí tienen el sello de Fresh Sound Records, que suele ser siempre sinónimo de calidad. Y tenemos las canciones y tenemos también el elenco de músicos que ya hemos comentado. Pues Fresh Sound Records, este sello barcelonés, que es una verdadera maravilla, y yo siempre recomiendo, y reconozco que hablo mucho de reediciones de Fresh Sound Records en esta serie de vídeos, pero es que son verdaderamente magníficas y en muchos casos la única manera de encontrar ciertas grabaciones. Yo aplaudo el trabajo de Fresh Sound Records, que rescató en 1989, ya hace mucho tiempo, de la oscuridad en la que se hallaba sumida esta sesión, y esto es algo que hay que agradecer a la compañía catalana dirigida por Jordi Pujol, que yo sepa no tiene nada que ver con el político catalán, pero es un hombre que ha dedicado gran parte de su vida, Jordi Pujol, al jazz y a reeditar, y además a hacerlo muy bien, sesiones en muchos casos poco conocidas y muchas veces difíciles de encontrar dentro de la historia del jazz. Si ustedes siguen estos vídeos de impresiones sobre jazz, conocen perfectamente este sello Fresh Sound Records, que ustedes realmente pueden conseguir estos discos y adquirirlos completamente a ciegas, porque saben que siempre van a ser buenas ediciones y la música va a ser excelente, como lo es en el caso de Juanita Hall Sings the Blues. Y en las notas
interiores de este disco, las notas escritas por Leonard Feather, por cierto, se incluyen las siguientes palabras que voy a leer de la propia Juanita Hall sobre el blues y también sobre la música de Bessie Smith. Aparecen 3 o 4 versos de una canción de Bessie Smith y la propia Juanita Hall dice en las notas: a los 11 años escuché estos versos por primera vez. Era una grabación de Bessie Smith. Desde entonces me he sentido atrapada por el deseo de cantar blues, y blues está escrito The Blues con letra mayúscula. ¿Por qué?, se pregunta retóricamente. Y responde: el blues es una forma de música popular, música folk, dice realmente, viva y expresa una emoción personal. El verdadero blues son historias, a veces humorísticas, a veces tristes, a veces llenas de dolor y a veces solo un intento de eliminar todo aquello que nos oprime el pecho. Y después está ese ritmo, también en mayúscula, poderoso y palpitante como el propio latido del corazón humano. Magnífica descripción del blues por parte de Juanita Hall, y además una descripción a la que se adhiere sin ningún tipo de problemas la propia Hall. Cuando escuchamos este disco queda esto muy claro. Dice también, esta no es la cita completa, pero dice también un poco más tarde que ha tratado de mantener la autenticidad y el sabor del blues verdadero, pero sin imitar a Bessie Smith, que era para Juanita Hall la más grande vocalista de blues. Y desde luego lo consigue ser fiel, pero no imitar a Bessie Smith y a las cantantes del blues clásico. Y este álbum, desde luego, y ya voy terminando, merece escucharse con atención por ser un verdadero decálogo en clave de blues de una vocalista que, en mi opinión, siempre se distinguió por resistir todo tipo de etiquetas. Porque Juanita Hall es Bloody Mary, pero es también pop, es también blues, es también jazz. Se resiste a todo tipo de etiquetas y creo que eso lo hace o la hace todavía mucho más interesante. Recomiendo totalmente, si es que ustedes pueden encontrar esta edición de 1989 de un disco grabado por Juanita Hall en los años 50, específicamente en el año 1957, porque creo que no se van a arrepentir. Y ya digo, no es un sustituto este disco de las excelentes grabaciones originales de las Smith o de Ma Rainey o de Ida Cox o de muchas otras cantantes de blues clásico, pero es un añadido interesante, es una versión propia, personal, de la propia Juanita Hall, de esa tradición musical que a ella, como vemos en sus propias palabras, le fascinaba. Y a mí me fascina este disco y doy las gracias a Fresh Sound Records por haber rescatado ya hace bastante tiempo este disco del olvido. Y se lo recomiendo a todos ustedes. Si no conocen la música de Juanita Hall, este es el disco que deben buscar, este es el disco a través del cual deben entrar en el legado, en la música, en el sonido de Juanita Hall. Y si conocen a Juanita Hall, dejen, por supuesto, comentarios por la parte de abajo de este vídeo y coméntenme qué es lo que les parece su música y su voz. Y si han escuchado este disco, pues este disco también, que es Juanita Hall Sings the Blues, del año 1957, originalmente grabado para el sello Centerpoint y reeditado por Fresh Sound Records ya hace más de 30 años. Terminamos aquí este vídeo dentro de la serie Impresiones sobre Jazz. Soy Antón García Fernández y les he hablado como siempre desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Mío es el copyright de este vídeo que se grabó en el mes de abril, hacia finales de ese mes, en el año 2022, sin ningún tipo de cortes. Muchas gracias como siempre por la atención, muchas gracias por los comentarios. Les animo a que encuentren este disco de Juanita Hall y a que sigan escuchando el mejor jazz. Gracias
y hasta la próxima ocasión.